vivido, que ha sido inédito, que ha sido, es incierto. Hay muchísimas. Sí. Guarda silencio, por favor. Compañeros, Ha habido muchas. compañeros que estén en el salón, les pedimos guardar un poco de silencio para que las compañeras y compañeros de los medios puedan realizar sus preguntas. Sí, decía que ha habido muchísima, se ha sembrado mucho la incertidumbre sobre el proceso electoral. No sabemos si va a ser la gobernatura de 2 años, de 5 años, de 10 años, la verdad no sabemos. Hay muchas situaciones irregulares, delitos electorales que se han cometido, en fin, a mí me gustaría escuchar pues un resumen de esto que hemos estado viviendo. La idea es que, con mucho gusto, yo contesto esta pregunta, pero la idea también sería aprovechar la presencia del senador Miguel Ángel Mancera para que nos dé su opinión sobre distintos aspectos que él está viendo, que está trabajando y que está realizando. Y con mucho gusto yo te diría que efectivamente, como tú señalas, a los compañeros que estén en el salón, sí les pedimos un poco que si guardan un poco de silencio para que los compañeros hagan las preguntas necesarias y poder estar en posibilidad de contestar adecuadamente. Efectivamente, como dice Araceli, estas son unas elecciones atípicas. En quienes hemos visto los pasados procesos electorales, hoy hay un conjunto de acciones muy evidentes que han generado niveles de incertidumbre en la nación. Y precisamente el origen de esa incertidumbre viene de un solo lado. O sea, primero, en las elecciones internas está muy claro de Morena que algo que nunca va a aparecer en estas elecciones es la encuesta con la que Morena definió sus candidaturas. Segundo, la iniciativa por modificar el periodo electoral de 2 a 5 años vino también del mismo lado, cuando ya se había producido un acuerdo en nuestro estado, expresado en la Constitución, que el periodo sería de 2 años para que hubiera 2 procesos electorales cada 6 años. Es decir, después, cuando se echa para atrás por el Tribunal Federal, se intentó por medio del Congreso local volver a modificar esa sentencia. Se hizo una intentona que afortunadamente fue contenida. Después de eso, el mismo candidato de Morena, hoy en su apetito, no sé si voraz o de otra, se podría definir de otra manera, impugna el proceso, el periodo, y plantea que sea de 6 años el periodo de la gobernatura. De entrada, ya vemos que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, independientemente de cómo vengan las propuestas, todo lo que sea o que provenga del señor Bonilla, lo aprueba. Afortunadamente, hasta ahora, el Tribunal Federal ha contenido y ha echado atrás esas decisiones que trastocan, desde nuestro punto de vista, la certidumbre que toda sociedad debe de tener. Agreguémosle a eso que hay una campaña ostentosa que ni Dios Padre se lo cree, que las carteleras que están ellos rentando desde a 5,000 pesos sea cierto. Es una mentira. Eso dijo el delegado de Morena. Entonces, hay una ofensiva, y si esto lo acompañan de decisiones que tomó e impulsó el candidato de Morena cuando era funcionario del gobierno norteamericano en Otay para instalar la planta desaladora,
cuando nos dijo que había renunciado a la ciudadanía norteamericana, y cuando hoy tenemos elementos en nuestro poder, notariados en California, apostillados por el gobierno de ese estado, que conseguimos hace 15 días o un poco menos, donde se demuestra que el señor seguía siendo seguía siendo ciudadano norteamericano y aspirante a ocupar el distrito de Agua de Otay, y registraba el comité directivo del agua en Otay como suyo. Entonces, estamos ante un problema complejo, es cierto, porque estos funcionarios norteamericanos que diseñaron un esquema para implementarlo en nuestro territorio, hoy, aprovechándose de las debilidades o ausencias o lagunas, quieren apoderarse de los cargos para poder impulsar las estrategias que diseñaron fuera de nuestro territorio. Entonces no es una cosa sencilla, por eso nuestra presencia en esta campaña, porque estoy convencido de que habría que encararlos y habría que enfrentarlos. Ahora, quiero decir que con los demás partidos, con algunos tenemos afinidades, otras diferencias, pero tengo que reconocer que los demás partidos se han conducido con una actitud de apego a la ley, de proponer sus objetivos y estrategias. Hemos tenido diferencias, las enfrentamos, las confrontamos, y esas 5 fuerzas políticas que se han expresado electoralmente están caminando por la ruta que ha trazado el constituyente de nuestro estado, y que esperamos que pueda contener esta intentona de continuos sobresaltos que está impulsando la gente de Morena, en la dirección de Morena aquí, localmente. Yo creo y estoy convencido que una cosa, la dirección de Morena está secuestrada por un grupo de intereses, donde hoy está lo peor del PRI y lo peor del PAN. Es una amasijo ahí amorfo, muy pestilente, que igualmente tienen poder económico, que están realizando acciones por fuera de la ley, que están solicitando recursos y dinero a diestra y siniestra, chantajeando, amenazando, cometiendo toda serie de actos ilícitos que estamos documentando y que en su momento haremos del conocimiento de la autoridad. Pero tenemos todos los elementos, desde nuestro punto de vista, para decir categóricamente que el señor Bonilla no es elegible, no tiene las condiciones de elegibilidad que la Constitución y nuestras leyes así lo señalan. Hay momentos para interponer estos recursos. Estamos revisando el conjunto de acciones que podemos desarrollar, porque si fuera cierto, como él dice, que renunció a la ciudadanía norteamericana, que no es cierto, porque incluso ya tenemos sus declaraciones de Hacienda, pero si fuera cierto que renunció a su ciudadanía norteamericana, entonces está ante un grave problema, porque del 2012, 13, 14, 15 y 16 registró el Comité Electoral Político para recaudar fondos y aspirar a la candidatura del distrito de Agua de Otay. Si renunció a su ciudadanía norteamericana y está realizando este tipo de acciones políticas en Estados Unidos, entonces allá le va a esperar la cárcel. Entonces está en el peor de los mundos. Le va a ir mal allá y le va a ir mal aquí, o le va a ir mal en los dos lados. Pero está actuando mal el señor. Senador Mancera, dos preguntas. La primera, el motivo de su visita a Tijuana. La segunda, ¿cuáles han sido para usted las buenas acciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ejercido en estos primeros 6 meses de gobierno? Y candidato Veloz, si pudiera responderme, habló hace un momento sobre un corte de caja con respecto a los gobiernos del PAN. Este corte de caja viene desde Rufo, viene desde Terán, desde González Alcocer. ¿A partir de cuándo se empezó a dar esta debacle? Lo pregunto porque en un ejercicio usted mencionó que uno de los mejores gobernadores de Baja California fue sin duda don Héctor Terán Terán. Por favor, muchas gracias.
A ver, nosotros estamos aquí con una finalidad que es apoyar a nuestros candidatos, convencidos de que son las mejores propuestas. Entonces es claro a lo que venimos a eso. Y por supuesto, por la coyuntura de que en el Senado de la República estamos viendo las leyes que van a conformar a la Guardia Nacional, también aprovechar para platicar con Jaime, para platicar con el candidato a la alcaldía de Tijuana y con los demás candidatos su visión respecto de esta relación Guardia Nacional y entidades locales de seguridad pública local. Y del gobierno de Andrés Manuel, pues me parece que algo que hay que reconocerle es que reconocieron que era un error recortar el presupuesto a las universidades, que reconocieron que era un error que se hubieran quedado fuera de la consideración de las reformas en donde se afectaba gravísimamente su autonomía y la intromisión en la de remuneraciones. Es decir, se ha reconocido cuando están estos errores, pero hay otros que subsisten y que todavía no se han reconocido, tan es así que nosotros hemos tenido que ir a la vía de la acción de inconstitucionalidad en algunas de estas tareas. ¿En cuáles tareas? La ley de remuneraciones, por ejemplo, es donde acabamos de plantear una acción de inconstitucionalidad, dado que se está dando una invasión al poder judicial de la Federación. Senador. Contesto brevemente sí. la parte. Sí, cuando nosotros hablamos de hacer un corte de caja, primero debemos dejar claro que no podemos hacer tabla rasa y decir que todos los gobiernos fueron iguales. Indudablemente el peor gobierno del PAN ha sido el de Kiko Vega, eso no tenemos ninguna duda, que está hermanado con Jaime Bonilla en el tema de las desaladoras. Es un negocio que los ha hermanado, y si ustedes ven ninguna crítica a Jaime Bonilla, a Kiko Vega, que las hace, y que yo he dicho que es una pantomima, porque las hace de cualquier tema, menos del tema que nos va a dejar endeudados durante 37 años, si es que se llegara a concretar. ¿Y por qué hablé bien de don Héctor Terán? Te quiero decir que nosotros firmamos con don Héctor Terán esto precisamente. A 10 años del gobierno del PAN en aquel tiempo, planteábamos la necesidad de establecer un diálogo estatal por la reforma democrática del Estado. Incluso planteamos los temas, la agenda, el procedimiento para realizar la consulta necesaria. Por desgracia, don Héctor murió 3 días después de que nosotros tomamos posición como Congreso local, y ahí se frustró todo lo demás. Pero ya se planteaba desde aquel momento una revisión de esta naturaleza, porque era no solamente lo que había cometido mal el PAN o las ventajas que había tenido en algunas acciones de la vida pública, sino también todos los problemas que se venían arrastrando desde antes. Entonces, en esta situación de claroscuros, yo creo que con el tiempo se ha venido agravando por la dinámica local y por la dinámica nacional y por incluso la binacional. Entonces, cuando hablamos de un corte de caja, hablamos de recuperar lo mejor, porque hay cosas que indudablemente se han hecho bien, pero hay muchísimas que no han podido tener el impacto necesario y que tienen en vilo a la sociedad baja californiana en materia de seguridad, de corrupción, de impunidad y de un gobierno ineficiente totalmente. Entonces, en ese contexto es cuando planteé el tema de don Héctor Terán. Gracias. Mi pregunta es para usted, senador. Blanco y Negro Noticias. Pues ya está viendo la situación en la que está pues viviendo el Estado sobre las elecciones, sobre todo pues este personaje que le llamamos el señor, porque no pues se puede llamar ni arquitecto ni licenciado tampoco, porque hasta en eso se ha burlado de todos los ciudadanos en hacernos creer que tienen títulos universitarios cuando en realidad es un ciudadano, ¿verdad?, que con artimañas ha hecho y deshecho, y en ese sentido pues estamos todos muy mortificados porque pues si él llega a la gobernatura, lo van a dejar solo, hacer lo que quieran con los recursos federales, o va a estar bien vigilado, que eso es lo que nos interesa a todos los baja californianos, pues lo que hemos sabido y nos hemos percatado de por la gran relación que existe, o gran amistad que existe con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues está haciendo y deshaciendo, violando toda la Constitución,
que emanan tanto las leyes constitucionales como también las leyes electorales, y eso asusta enormemente a la mayoría de los bajacalifornianos. Yo lo que le diría es que este movimiento que se está consolidando, primero va por el triunfo. O sea, la idea es que Jaime Martínez Veloz sea la persona que gane. Y en ese sentido es como está toda la línea de acción, la apuesta es esa. Todo lo demás tiene que ser un control en donde la ciudadanía cada vez está más pegada y cada vez tiene más oportunidades de alzar la voz, cada vez tiene más espacios. Ustedes, los medios de comunicación, son un espacio fundamental para eso, y obviamente todos los observatorios de las tareas. Lo lamentable sería que se rompiera el régimen de derecho, lo lamentable sería que se rompieran los esquemas que hay para el control gubernamental. Yo creo que hoy todavía existen instancias en donde se puede alzar la voz. Allí en el Senado se han señalado muchas cosas. Los senadores de cada una de las regiones hacen denuncias y se presentan puntos de acuerdo y se hacen llamados, y no queda sin que la ciudadanía se entere. Lo peor que puede pasar es que alguien suponga que hay que conformarnos con una forma de gobernar o una forma de ejercer el poder. Yo creo que cada vez más fuerte debe ser este movimiento. Yo veo que hay más suma, y por eso es que la apuesta es para que gane Jaime. Yo quiero preguntarle acerca de su perspectiva del proceso electoral actual, al senador Mancera, y qué repercusiones puede tener, digamos, dos resultados. Yo sé que acaba de mencionar que el resultado que le están aportando es que gane Jaime Martínez Veloz, pero en el peor de los escenarios, debido a las circunstancias que se están dando, si llegara Jaime Bonilla, ¿qué repercusiones tendría en el Estado y en el país? Pues yo creo que tendría una voz que estaría siempre reclamando lo que ahora ha recogido de la ciudadanía. Tendría una voz que estaría buscando defender a todos los que seguramente le van a depositar su confianza. Es decir, tendría una voz de oposición que sería Jaime Martínez Veloz. Yo estoy convencido que él seguiría siendo una voz autorizada para señalar lo que requiera el Estado. En el caso de él no hay duda, pero si quedara el otro, ¿qué pasaría? Por eso, si él no fuera el ganador, eso no le va a quitar legitimación para seguir siendo una voz de oposición y una voz fuerte. Yo creo que él está ganando una suma de voluntades que no se pueden defraudar, no se pueden quedar de repente solas, sino ese movimiento yo creo que se tiene que seguir impulsando. Sí, para el senador. Para el senador la pregunta es ¿cómo están proyectando las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional? Porque pareciera que estamos ante el desmantelamiento de policías estatales, policías municipales, la propia Policía Federal, todas las instalaciones que tiene la Policía Federal en la Ciudad de México, en San Luis Potosí y en la República. ¿Qué va a pasar con todas estas corporaciones? Mire, la Guardia Nacional está diseñada para ser la nueva Policía Nacional. Entonces, esta Guardia Nacional, ¿qué va a hacer? Pues va a sustituir a la Policía Federal. Y la Policía Federal, poco a poco, paso a paso y con el transcurso del tiempo, se va a extinguir. Se va a extinguir y se va a sustituir por la Guardia Nacional. Por eso es que en el Senado de la República lo que estamos haciendo en el bloque que obviamente no está ni con el partido mayoritario ni con los aliados del partido mayoritario, lo que estamos cuidando es el mandato constitucional que dice que debe ser una policía con mando civil
y que permita la coordinación con las entidades federativas y los municipios. Eso es por lo que se refiere a la ley de la Guardia Nacional, y las otras, pues que van a ser disposiciones nacionales de uso de la fuerza, de registro de detenidos y la propia del Sistema Nacional de Seguridad, en donde estamos haciendo un énfasis para que se haga un estudio de todas las policías nacionales y locales, de los recursos que requieren y de los avances tecnológicos que requieren para homologar, porque hoy en la República Mexicana cuando menos tenemos 600 municipios que no tienen policía. Ya no olvídese usted que tuvieran equipamiento aquí, capacitación, no hay policía. Entonces lo que se buscaría es tener un diagnóstico claro, se están marcando tiempos para ello y obviamente procedimientos. Compañeros, ¿hay alguna otra pregunta? Tenemos solo cerradito la agenda. ¿De qué medio vienes, perdón? Panorama Turístico de Baja California. Jaime, ¿cómo estás? Esta pregunta, tú has sido testigo, Jaime, he estado en todos los debates de candidatos a gobernador. Se han olvidado un tema, la industria turística. Bajar un poquito atrás a Bonilla, sabes que estamos haciendo la lucha para que ganes, es necesario. Ando en toda la Baja California, veo la desgracia en lo que es la industria turística, hoteles que están quebrando, Valle de Los Ángeles, antros, restaurantes, Ensenada. Una propuesta que tengas para promover el turismo en caso de que seas gobernador, Jaime. Mira, no es que se haya olvidado las propuestas en materia turística, lo que pasa es que los temas de la agenda los ha puesto la autoridad electoral. En el primer debate fueron los temas de seguridad, inmigración, en el segundo fue buen gobierno y combate a la corrupción. En el tercero se van a tocar estos temas. Yo, por ejemplo, lo que rescataría, y lo que he visto, cómo se aprobó, por ponerte un solo ejemplo, el famoso Cocotren, en donde, por ejemplo, Ensenada fundamentalmente ha vivido históricamente del turismo y de la pesca, y el sur de la producción agropecuaria. Pero a partir de los 90, de los 2000 en adelante, se empezó a imponer un modelo de, no industrialización, porque ni siquiera eso, de instalación de depósitos de gas, de petróleo, de energía, socavando incluso el propio famoso Cocotren. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que revisar cuál es la prioridad. Yo preguntaría, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, la instalación de Sempra Energy en Costa Sur? ¿De qué nos sirve? ¿Cuántos empleos genera? ¿Cuánto está ingresando gas por ahí? No, ya no voy a ingresar gas. ¿Qué es lo que pretenden hacer ahora? Una planta de licuefacción para exportar gas norteamericano. O sea, traer gas de Estados Unidos por gasoducto, licuarlo y mandarlo a Asia en barcos metaneros. Es negocio para nosotros. Y ya le pegaste a la industria, incluso desde que se instalaron las gaseras ahí, la carretera cada vez está peor. Si ya por sí el mantenimiento es difícil, pues tantos tráiler de doble tonelaje, remolque, han cada vez afectado más la carretera. Entonces yo creo que tenemos que recuperar la vocación original que tienen nuestros pueblos. Y yo dijera, a ver, si esto nos está dejando algo realmente válido, realmente sustantivo, ¿qué te deja en materia de impuestos? Ahí es un puerto, es un Guantánamo chiquito. Yo le pregunté al comisionado del Instituto Nacional de Migración pasado, ¿tienen oficina migratoria? Dijo, no, muy apenas tenemos en el aeropuerto. ¿Qué vamos a tener ahí? No hay delegación de aduana. Entonces, ¿por qué concesionamos una parte de nuestro territorio? Vayan a ver si entran ahí. Nadie entra, nadie puede entrar ahí. Entonces, con esa, y más sabiendo, a ver, les voy a decir,
la empresa Sempra, sus directivos, un señor que se llama Darcel Hulse, que por cierto fue directivo de la empresa Union Oil of California y era el que tenía la relación de esa empresa con el ejército de Birmania, una de las dictaduras militares más tremendas. Fue el que compró un terreno a una señora que había muerto 1 año y medio antes de cuando se hizo la operación de compraventa, que fue la justificación para sacar al señor que estaba ahí, el poseedor de ese terreno. Esos personajes, después de ahí, Luis Telles, ahora Ruiz Sacristán es el presidente de esa empresa. Y digo, ¿qué nos están trayendo de beneficio? A ver, ¿cuánto dejan de impuestos? ¿Cuánto dejan de empleo? ¿Qué es lo que están haciendo? Trastocando la vocación original que tenía Ensenada, del turismo y de la pesca. Entonces, yo sí creo que tenemos que revisar, y yo recuperaría el Cocotren como el instrumento básico para regular la actividad turística en todo el corredor del Pacífico que ya está Ensenada, el Valle de Guadalupe. Una pregunta más. Arquitecto, es bien sabido que usted fue quien le presentó a Andrés Manuel López Obrador a Jaime Bonilla Valdés. En ese sentido, yo quisiera saber si está ahorita en estos momentos arrepentido por lo que hizo, o usted pensó o creyó que esto iba a suceder tarde que temprano, que le fueran a dar una puñalada por la espalda. La verdad, necesitamos saber su punto de vista. Estamos bastante preocupados, ya faltan más de menos de 15 días para llegar en este momento tan inesperado por todos los baja californianos. Última respuesta, señor. Gracias. El texto sin contexto es pretexto. Es evidente que, bueno, yo construí una relación por azares de la vida con el presidente de la República. Nunca trato de hablar en su nombre, ni mucho menos, como lo hace este señor. Y un día, en el año 2000, senador, hubo un problema muy fuerte. El PRI impugnó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Y un hermano mío era magistrado del Tribunal Electoral del DF. Entonces, en la impugnación a Andrés Manuel, el secretario de Gobernación, Diodoro Carrasco, tenía mucho interés en que mi hermano votara a favor de que le quitaran la candidatura a Andrés Manuel. Mi hermano es doctor en Derecho Constitucional. La sola petición era una irresponsabilidad y una actitud de imprudencia. Yo hablé con mi hermano y me dijo, mira, hay una laguna jurídica, hay elementos para que se le quite el registro y elementos para que se quede con el registro. Y ahí entra la convicción del magistrado, y mi convicción es que se quede con el registro. Y mi hermano votó por él, para que se le quedara el registro. Fue 3-2 la votación. Naturalmente, después de ahí, yo seguido iba ahí a la jefatura de gobierno a echar café con él en las madrugadas. Ganó por muy poquito. Y mi hermano me dijo, si gana alguien va a ser el PAN. No, el PRI le está haciendo el trabajo sucio al PAN. Entonces ganó por muy poquito y se consolidó como jefe de gobierno, Santiago Krill. Y después, en un día que yo iba a México, iba ahí el señor Bonilla y me dijo, oye, ¿conoces a Andrés Manuel? Y tengo buena relación. Dice, es que un amigo mío, Cruz Bustamante, quiere conocer que era el vicegobernador de California, quiere conocer a Andrés Manuel López Obrador. A mí se me hizo que me costaba hacer la pregunta. Le hablé a Martí Batres, le digo que sí, y lo recibió a Bonilla, a Cruz Bustamante, y yo los acompañé en ese día. Claro que la versión de Bonilla es que dice que la esposa de él y la esposa de Andrés Manuel se conocieron en la universidad. Esa es la versión de él. Otra su mentira. Otra mentira. Otro arreglo. O sea, tienen como no sé cuántos años de diferencia, la esposa de Andrés Manuel y la esposa de Bonilla, pero ese es lo que él cuenta. Es cierto que así pasaron las cosas, pero yo no me puedo hacer responsable
de lo que hagan o dejen de hacer. Y por eso yo sí soy responsable de mis actos, y por eso estoy aquí. Hubiera sido más cómodo cuando me dicen, es que tú quieres un cargo o un... El señor Leonel Godoy insistió hasta la saciedad para que Peñaflor y un servidor aceptáramos un cargo en el supuesto gobierno de Bonilla. Naturalmente lo que estaba en discusión no eran los cargos, no era... O sea, estamos luchando por una causa. Estoy luchando porque estoy convencido de que se cierne sobre Baja California una amenaza muy grande. Y me siento con la responsabilidad de hacer todo lo que esté en mi alcance para pararla. Puede que lo logre, puede que no. Pero lo que sí es que no voy a escatimar ningún esfuerzo para hacerlo. Y en cualquier escenario sé luchar. Tengo ya bastantes años en esto y estoy convencido de que así como el día de hoy es muy grato que estemos todos aquí, Guadalupe Acosta, el senador Miguel Ángel Mancera, que nos hayamos conocido, incluso con el senador Miguel Ángel Mancera no tenemos una cercanía tan sólida y pudimos construir uno de los documentos, o yo participar en uno de los documentos más importantes de la historia reciente de México, que incluso tiene el reconocimiento de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas. No, todas las observaciones que hace la ONU en materia indígena en nuestro país son críticas, salvo la que se hizo en la Ciudad de México en el contenido de la Constitución de la Ciudad de México en materia de derechos indígenas, que dice que la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos indígenas es obligatoria en la Ciudad de México y por lo tanto vinculante. El día que eso hagamos aquí en Baja California o en el país, estoy seguro que muchos de los problemas que se hacen presente, si no se terminan, cuando van a tener un conducto para cómo procesarse. Entonces, en ese contexto fue, y yo aquí estoy luchando para eso, y téngalo por seguro que nada me va a contener para constituirnos junto con todos mis compañeros en un valladar para enfrentar esos intereses.